Prepárate, porque hoy Mariela Encarnación rompe el silencio como nunca antes. En esta entrevista, confiesa todo sobre el divorcio que cambió por completo su vida, un episodio que la dejó al borde de perderlo todo, pero que también la llevó a renacer como mujer. Por primera vez, habla sin filtro sobre cómo Juan Luis Guerra transformó su destino, revelando una conexión que pocos imaginaban y que marcó un antes y un después en su carrera. Y no solo eso. Mariela enfrentará los rumores, las polémicas y los momentos más duros de su vida personal y profesional. Lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. Porque detrás de su sonrisa impecable, hay una historia de caídas, traiciones y renacimiento que muy pocos conocen. Mira, yo siempre he dicho que la gente te puede ver en televisión, en eventos o en las redes y pensar que tu vida es perfecta. Pero nadie imagina lo que una mujer tiene que atravesar para llegar a ese punto en el que, más allá del brillo, lo que te sostiene es la fortaleza. Yo pasé por un divorcio que literalmente me partió en dos. No solo fue una ruptura sentimental, fue un cambio de vida completo. Me vi obligada a reconstruirme desde cero, como mujer, como madre y como profesional. Y te juro que fue ahí donde conocí mi verdadera versión, la que no depende de nadie para levantarse. Y sí, hubo momentos muy duros, de críticas, de juicios, de ataques personales. Pero aprendí que cuando eliges vivir desde tu verdad, también eliges enfrentar las consecuencias. Mucha gente no sabe que Juan Luis Guerra, sin proponérselo, tuvo un papel muy importante en ese proceso. Su música, su fe y su manera de ver la vida me inspiraron profundamente. Hubo un antes y un después de conocerlo, no solo como artista, sino como ser humano. Yo recuerdo perfectamente que en la escuela una maestra me dijo: Mariela, va a haber un concurso de oratoria y canto, ¿te gustaría participar? Y yo siempre he sido de decir que sí a todo lo que me retara. Sin imaginarlo, ahí comenzó una historia que, sin saberlo, iba a marcar toda mi vida. Tenía apenas 7 u 8 años, era una niña, y no entendía que eso que hacía por diversión iba a convertirse en una carrera. Era simplemente una niña soñadora que disfrutaba hablar, comunicar, sentir la atención del público, pero con los años entendí que ese era mi llamado. Mi papá tuvo muchísimo que ver en eso. Él fue quien me empujó, quien me decía: hazlo, tú puedes, incluso cuando no teníamos los recursos. Él me acompañaba, me esperaba en cada evento, buscaba cómo ayudarme y siempre encontraba la forma de que yo siguiera avanzando. Ese apoyo fue vital. Por eso, cada vez que hablo de mi éxito, hablo también de mi familia, porque sin ellos no habría historia. Y es curioso, porque en este medio no todos tienen ese respaldo. Hay padres que frenan los sueños de sus hijos por miedo, por inseguridad o por desconocimiento. A mí me pudieron haber dicho: mejor sueña algo normal, pero tuve la suerte de que mi papá vio algo en mí, incluso antes de que yo misma lo viera. A veces me pasa algo muy curioso, y es que todavía mi papá, con toda la humildad del mundo, no termina de creerse lo que he logrado. Para él sigo siendo esa niña inquieta, soñadora, que salía corriendo con una libreta en la mano a inventarse entrevistas o a jugar a la televisión. Y me encanta, porque él me trata igual. Si tiene que llamarme la atención, lo hace; si tiene que decirme algo, me lo dice. Y eso, lejos de molestarme, me llena de paz. Creo que esa relación padre-hija, sin importar lo lejos que llegues, nunca debe cambiar. Es lo que te mantiene con los pies en la tierra. Mi mamá, en cambio, es una mujer totalmente independiente, fuerte, alegre, de esas que siempre están ocupadas, que si el salón, que si las uñas, que si alguna amiga. Vive a pocos minutos de donde trabajo, pero a veces pasa el tiempo y no nos vemos tanto como quisiéramos. Aún así, esa llamada, ese te amo, ese no te he visto, es mi medicina diaria. Y si te soy honesta, hubo un momento en que entendí que lo que hacía ya no era un simple trabajo, sino una misión. La comunicación, los medios, todo lo que construí con esfuerzo, empezaron a abrirme puertas que jamás imaginé. No fue fácil, al principio no había grandes oportunidades, ni contactos, ni reconocimiento. Todo fue a pulso, con disciplina y mucha fe. Yo siempre digo que muchas de las cosas más grandes que me han pasado en la vida no fueron planeadas, simplemente ocurrieron. A veces el destino te pone en el lugar correcto, con las personas correctas, y todo empieza a tomar forma sin que te des cuenta. Cuando comencé en los medios, no tenía contactos, no tenía padrinos, ni una gran estructura detrás. Lo único que tenía era un sueño, una voz y una disciplina que me venía desde niña. Y creo que eso fue lo que marcó la diferencia.
Yo era de las que llegaba al estudio o al canal desde las 9 de la mañana y salía de madrugada, porque entendí desde temprano que el talento no es suficiente si no está acompañado de trabajo. No dormía mucho, pero vivía apasionada. Y cuando trabajas con el corazón, el público lo siente. Los primeros años fueron muy duros, con 1000 puertas cerradas y promesas que nunca se cumplían, pero cada tropiezo me empujó a pulirme más. Con el tiempo empezaron a llegar las oportunidades, las entrevistas internacionales, los grandes escenarios, y ese fue el momento en el que dije, esto ya no es un sueño, esto es mi vida. Y lo más hermoso de todo es que nada fue forzado. Todo fluyó con autenticidad. Creo que eso es lo que me permitió conectar tanto con la gente, porque cuando haces algo desde la verdad, sin estrategias, sin máscaras, solo con entrega y fe, la vida misma se encarga de abrirte camino. ¿Sabes por qué me siento tan orgullosa de mi carrera? Porque represento a esas personas que vienen desde abajo, que no tuvieron grandes oportunidades, pero que nunca dejaron de luchar. Yo soy una mujer que salió del barrio, de una familia trabajadora, de valores simples, y todo lo que logré fue a base de esfuerzo, constancia y fe. Nada llegó de la noche a la mañana. Cada paso fue fruto de años de disciplina, de puertas que se cerraban y de seguir tocando hasta que alguna se abría. Y por eso me emociona tanto cuando veo que otros también lograron hacerlo, porque no fue solo mi historia, fue la historia de muchos que creyeron, que empujaron, que se atrevieron. Con los años, el destino me regaló experiencias que jamás imaginé vivir. Una de ellas fue conocer a Jennifer López. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, entendí lo que significa ser una verdadera superestrella. Porque una superestrella no se define solo por cómo brilla en el escenario, sino por la forma en que trata a los demás cuando las luces se apagan. Jennifer siempre me trató con un respeto y una humildad que me marcaron profundamente. Es una mujer con una visión impresionante, siempre adelantada a su tiempo, con una energía que inspira y con una manera de entender la industria que pocas personas tienen. Esa colaboración, ese encuentro, me hizo confirmar que cuando haces las cosas desde la autenticidad, la vida te pone frente a personas que vibran en la misma frecuencia. Fue un momento mágico, de esos que uno no planea, pero que cambian tu percepción para siempre. Recuerdo perfectamente ese momento durante la grabación de Adrenalina y todavía se me eriza la piel. Estaba rodeada de dos gigantes de la música latina, Ricky Martin y Jennifer López, y en medio de todo eso, hubo un instante en el que miré a mi alrededor y pensé, ¿qué hago yo aquí? No por inseguridad, sino por ese asombro genuino de la vida cuando te das cuenta de hasta dónde has llegado. Porque uno viene de una familia humilde, de un hogar sencillo, con padres trabajadores, y de pronto estás ahí, frente a dos de las figuras más poderosas del entretenimiento latino, compartiendo un proyecto que era tuyo. Fue un momento que me marcó profundamente. Me sentí agradecida, pero también me recordó que tenía que seguir trabajando más duro que nunca. Porque más allá del glamour, de las cámaras o de los premios, esas experiencias te demuestran que todavía queda mucho por crecer, mucho por construir. Para mí, el verdadero logro no fue estar al lado de ellos, sino haber sido el puente que unió a dos artistas tan grandes por primera vez. Eso, para mí, fue un símbolo de respeto y de reconocimiento al esfuerzo que vengo haciendo desde hace tantos años. Y lo más bonito de todo es que detrás de esas colaboraciones hubo algo más que música, hubo apoyo, hubo fe, hubo una intención genuina de ayudarme a seguir soñando. Y eso nunca se olvida. A veces pienso en esa niña que empezó con nada, con un sueño y una voz, y que hoy puede mirar atrás y decir, sí, valió la pena. Tomar la decisión de cerrar una etapa no es fácil. A veces la gente ve los resultados, los logros, los momentos de éxito, pero no imagina lo que hay detrás, ni el peso emocional que implica decir hasta aquí. Disolver una dupla, un proyecto o un ciclo que ha marcado tu vida es una decisión titánica, y en mi caso, lo fue profundamente. Yo siempre he dicho que hay que saber cuándo detenerse, cuándo respirar, cuándo cuidar lo esencial antes de perderlo. En mi caso, prioricé la relación humana sobre la profesional. Porque cuando lo laboral empieza a desgastarse o a generar choques, inevitablemente termina afectando lo personal. Y eso, para mí, nunca valió la pena. Fueron más de 20 años de trabajo constante, sin parar. Viajes, sacrificios, miles de escenarios. Pero llega un punto en el que, si no te detienes, la vida lo hace por ti. Yo necesitaba reajustar mi GPS, reencontrarme conmigo misma, volver a sentir propósito. Recuerdo que cuando todo terminó, sentí miedo. Un miedo enorme.
Después de tanto tiempo compartiendo una dinámica profesional con alguien, pensar en lanzarte sola es como aprender a caminar de nuevo. Te preguntas, ¿seré capaz? ¿Tendré la misma fuerza sin esa estructura que me acompañó tantos años? Y sí, tuve miedo. Pero lo hice igual. Con el tiempo entendí que no era el fin de nada, sino el inicio de una nueva etapa. Y cuando miro atrás y veo cómo todo se ha transformado, me doy cuenta de que valió la pena. Hoy, la relación personal está intacta, llena de respeto y cariño, y eso para mí vale más que cualquier premio. Hay momentos en la vida en los que te sientes acorralada, sin salida, con el mundo encima. Y ahí tienes solo dos opciones, rendirte o sacar de ti lo mejor que llevas dentro. Y eso fue exactamente lo que hice. Yo no trabajé por fama, ni por demostrarle a nadie de lo que era capaz. Trabajé porque tenía una familia que dependía de mí. Tenía una niña pequeña, un hijo que necesitaba comer, estudiar, vivir bien. Y entendí que mi fuerza ya no podía venir del ego, sino del amor. Ya no era solo una cuestión profesional, era una cuestión de supervivencia y de propósito. Fue en esa etapa tan dura cuando aparecieron personas maravillosas en mi camino. Gente que creyó en mí cuando yo apenas me sostenía. Personas que me dijeron, no estás sola, vamos a hacerlo contigo. Y gracias a eso vinieron proyectos hermosos, colaboraciones, nuevas oportunidades que me devolvieron la fe. Cada canción, cada escenario, cada cámara encendida se volvió un recordatorio de que cuando trabajas desde el corazón, la vida conspira a tu favor. Y te confieso algo, ese proceso me cambió por completo. Me hizo más fuerte, más consciente, más agradecida. Porque entendí que el éxito no se trata de los premios ni de las luces, sino de mantener la fe incluso cuando estás en tu momento más oscuro. Hoy puedo decir que cada obstáculo, cada caída, fue un entrenamiento para convertirme en la mujer que soy. Y si algo quiero dejarle a quienes me escuchan, es esto: nunca tomen decisiones desde la rabia o la necesidad, porque ahí es donde más fácil se pierde el rumbo. Yo he aprendido que cuando actúas desde el coraje, siempre terminas pagando un precio muy alto. El enojo saca una versión de uno que no siempre es la más justa, ni la más sensata. Y sí, dentro de mí hay una mujer fuerte, intensa, impulsiva, que en algún momento me hizo reaccionar desde el dolor y no desde la calma. Esa mujer todavía vive dentro de mí, pero hoy está guardada, protegida, bajo llave. No puedo permitir que vuelva a tomar el control, porque ya entendí cuánto daño puede hacerte responder desde la ira. La vida, en su sabiduría, te pone pruebas para ver si aprendiste. A veces te empuja contra la pared solo para tentar esa parte que quieres dejar atrás. Y ahí es donde entra la fe, la madurez y la gente sabia que te rodea. Yo he tenido la bendición de contar con personas que me han guiado con amor, que me han recordado que se puede elegir la paz aún en medio de la tormenta. Y para mí, eso es lo más bonito de poder hablar hoy, compartir mis experiencias. Porque esto no se trata de números, ni de fama, ni de entrevistas. Se trata de ser una herramienta para otros, de recordarle a la gente que todos tenemos derecho a levantarnos, a sanar y a volar otra vez, aunque la vida nos haya roto las alas. Y hablando de volar, hay una parte de mi historia que la gente casi no conoce, mi historia de amor. Yo no era de esas mujeres que andan buscando pareja, te lo juro. Fue algo que simplemente pasó. Recuerdo el día en que lo conocí, y fue como si el universo me dijera, aquí es. Yo siempre digo que el amor llega cuando menos lo esperas. En mi caso, llegó en el momento más inesperado, cuando ya había cerrado muchas puertas en el corazón. Él y yo veníamos de mundos totalmente distintos. Yo era más de libros, de arte, de música alternativa, y él, todo lo contrario. Pero así es la vida, se encarga de juntar lo que parece imposible. Recuerdo que una vez, estando en Venezuela por trabajo, una señora que no conocía se me acercó y me dijo, el amor va a tocar a tu puerta muy pronto. En ese momento sonreí, lo tomé como una simple frase amable, pero un mes después, sin planearlo, ocurrió. Nos cruzamos en medio del caos de un evento, y hubo algo en su mirada que me detuvo. Fue un instante, pero lo sentí. Desde ese día, comenzamos a hablar, a conocernos, y con el tiempo entendí que era el compañero que necesitaba en esa etapa de mi vida. Era un hombre paciente, de carácter fuerte pero con un corazón noble. No fue fácil al principio, porque mi vida era pública, intensa, y eso requiere una comprensión especial. Pero él se adaptó, me acompañó, y poco a poco nos fuimos construyendo el uno al otro. Y así pasaron los años, hasta que llegó la prueba más dura que puede vivir una pareja,
la pérdida de un hijo. Nada te prepara para algo así. No hay palabras, ni explicaciones, ni consuelo suficiente. De repente te encuentras frente a un vacío inmenso y con 1000 preguntas que nadie puede responder. Sientes culpa, sientes rabia, sientes frustración, porque el dolor te hace buscar culpables, incluso dentro de ti misma. Recuerdo estar trabajando, sonriendo frente a cámaras, aparentando que todo estaba bien, mientras por dentro me estaba rompiendo. Fue en ese momento cuando recibí la noticia: la bebé venía con una condición incompatible con la vida. Y el mundo se detuvo. Ese día entendí que la verdadera fe no se mide cuando todo está bien, sino cuando no entiendes nada y aún así decides confiar. Esa pérdida marcó un antes y un después en mi vida. Me cambió como mujer, como madre, como ser humano. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, yo le pregunté con el corazón en la mano: ¿qué quieres hacer? Y ella, con una fuerza que solo una madre puede tener, me dijo: voy a tenerla. No voy a abortar. Le creo a Dios. Y lo que Él decida, yo lo voy a aceptar. Esa respuesta cambió mi vida. Fue en ese instante cuando entendí el verdadero significado de la fe, del amor y del valor. Porque ella pudo haber elegido el camino más fácil, pudo haber dicho no puedo más. Pero eligió caminar con su cruz, con una entereza que me dejó sin palabras. Y me dijo: si quieres caminar conmigo, hazlo. Si no, igual voy a seguir. Nuestra hija vivió un poco más de un mes, 30 y tantos días que se sintieron eternos y a la vez fugaces. Y en ese tiempo comprendí que todo ese proceso no era solo sobre la vida de mi hija o la fortaleza de mi esposa, sino sobre mi propia transformación. Dios estaba trabajando conmigo. Porque muchas veces miramos al cielo solo cuando estamos en medio del dolor, y no cuando todo va bien. Yo estaba ciego, rodeado de bendiciones que no veía, que daba por hechas. Esa pérdida me abrió los ojos. Me enseñó que la vida no se trata de acumular éxitos, sino de aprender a agradecer lo que ya tenemos. De abrazar a tus hijos, de mirar a tu familia, de valorar a los pocos que se quedan cuando todos los demás desaparecen. Fue un antes y un después en todo sentido. Hoy entiendo que Victoria vino con un propósito, que fue un ángel que llegó para enseñarnos a mirar la vida desde otra perspectiva, desde la gratitud. Y aunque su tiempo aquí fue corto, su huella es eterna. Todavía conservo las cenizas. Y te voy a decir algo: no ha sido fácil tenerlas cerca, pero tampoco he sentido que haya llegado el momento de soltarlas. No era solo la pérdida de una hija, era también el tener que mirar a mi otra niña a los ojos y explicarle que su hermanita no estaría más, acompañar a una madre que preparó durante 9 meses un cuarto, una cuna, una vida, y tener que regresar a casa con un pequeño cofre en lugar de un bebé en brazos. Fue una de las pruebas más duras que he vivido. Y en medio de ese dolor tan profundo, entendí algo que me marcó para siempre: cuando Dios quiere tu atención, la va a tener. Puede hacerlo con amor o puede hacerlo con dolor. En mi caso, fue con dolor. Y por eso hoy siempre le digo a las personas: no esperen a que la vida los doblegue para mirar al cielo. Háganlo desde la gratitud, desde la conciencia, antes de que sea necesario hacerlo desde la pérdida. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas, pero con el tiempo te das cuenta de que cada proceso tiene un propósito. Esa experiencia me hizo más humilde, más paciente, más tolerante. Aprendí que en la vida, como en cualquier relación, sea familiar, de pareja o profesional, todos queremos ser escuchados, todos queremos nuestra parte. Pero el verdadero crecimiento está en saber negociar con amor y permanecer cuando todo se tambalea. Mira, cuando yo dije que iba a hablar de la historia que cambió mi vida, no era un título bonito para generar atención. Era una verdad que me quemaba por dentro. Durante mucho tiempo guardé silencio, fingí fortaleza, sonreí frente a cámaras, mientras por dentro me estaba cayendo a pedazos. Perder una hija no es algo que se supera. Es algo que se aprende a cargar. Y cuando me tocó vivirlo, entendí lo que significa quedarte sin respuestas. La gente te dice Dios sabe por qué, pero cuando estás en ese momento, lo único que quieres es preguntarle por qué a ti, por qué de esa manera. Yo vi a la mujer que amo, una madre, con un corazón destrozado, cargando una cruz que no eligió, diciéndome: yo voy a tenerla igual, pase lo que pase. Y ahí fue cuando comprendí lo que es la verdadera fe. Porque ella no solo creyó en Dios cuando todo era alegría, sino cuando el cielo se vino abajo. Esa pérdida nos sacudió. Como pareja, como familia, como seres humanos. Y sí, hubo días en que pensé que no iba a poder con tanto. Días en los que no quería ni levantarme. Pero Dios me dio una lección que dolió en el alma:
cuando Él quiere tu atención, la va a tener, sea como sea. Y por eso hablo ahora. Porque la gente ve a Mariela en televisión, en eventos, en alfombras rojas, pero no saben todo lo que he tenido que romper por dentro para poder sonreír. No saben las veces que he tenido que fingir calma cuando por dentro solo quería gritar. Mi historia no es de perfección. Es de dolor, fe y reconstrucción. Y sí, fue una pérdida, pero también fue el inicio de una transformación espiritual. Porque aquella niña, mi hija, vino a cumplir una misión, recordarme que lo más valioso no está en lo que tenemos, sino en quienes somos cuando todo se derrumba. Así que sí, hoy confieso que estuve rota, que dudé de todo, incluso de mí misma. Pero también confieso que fue en ese dolor donde volví a encontrar a Dios, y a mí.